La noche caía sobre los bosques nevados de Montana como una manta de silencio que apaga los bordes del mundo. El aire estaba tan frío que cada aliento del cuidador nacía y moría en un soplo de humo, y el único sonido por largos minutos era el crujir de la nieve bajo sus botas, un chasquido seco que parecía advertirle que allí el tiempo no obedecía a nadie más que al bosque. Se detuvo en la línea donde los pinos empiezan a compactarse y las sombras se vuelven un solo cuerpo. La luz tibia de la cabaña quedaba a su espalda. Delante la oscuridad respiraba como un animal paciente. Aquella noche, como otras pocas, pero memorables, la ausencia pesaba. Habían pasado meses desde que liberó al huérfano, un joven lobo gris al que había alimentado, visto empequeñecer ante la fiebre, y luego crecer con una voluntad que parecía ajena a la fragilidad de su cuerpo. Lo soltó en la naturaleza tal como dictaban las reglas, no por obediencia ciega, sino porque en el mundo de los lobos no hay mayor acto de amor que devolverlos a su concierto de nieve y viento. ¿Puede un animal salvaje recordar un gesto de ternura?, se preguntó otra vez, clavando los ojos en la negrura. ¿Puede la huella de la compasión resistir el filo del invierno? La biología tiene un vocabulario preciso para tantas cosas: hábitos, ritmos, territorios, jerarquías, pero no tiene palabras suficientes para responder a esa pregunta sin empobrecerla. Hay memorias que no se guardan en el idioma de los humanos, viven en el olfato, en el oído, en la tensión de los músculos, cuando el aire cambia, en la forma de apoyar una pata sobre la nieve. Su nombre importaba poco a quienes visitaban el santuario. Para los turistas, era el cuidador, un hombre de manos agrietadas, barba con escarcha, ojos atentos, que sabían explicar con una paciencia sin teatralidad la diferencia entre el perro y el lobo, entre los mitos del miedo y las verdades del bosque. Detrás de esa manera llana de hablar, había una vida marcada por el territorio. Creció en las llanuras donde el horizonte es una promesa. Aprendió de niño a leer el antojo del clima en el vuelo de los cuervos y a orientarse por el canto de un río helado. Estudió lo justo, biología de la vida silvestre, manejo de fauna, protocolos, pero el aprendizaje profundo fue el del terreno, distinguir un aullido del viento, leer una huella no solo por su forma, sino por su intención, saber cuándo intervenir y cuándo retirarse. El santuario no era grande. Una docena de lobos, algunos heridos por trampas ilegales, otros nacidos en cautiverio, algún híbrido que el hombre había fabricado por ignorancia, vivían en cercados amplios con refugios de madera, sombra de pinos, y un horizonte que ofrecía al menos la ilusión de continuidad con el mundo que latía afuera. La misión era sencilla de pronunciar y difícil de sostener: curar, rehabilitar, liberar cuando fuera posible. Ser un puente, no un destino. Fue en pleno invierno cuando apareció el protagonista improbable de esta historia. Un excursionista, llamó la voz entrecortada por la urgencia que trae el frío, había visto un pequeño cuerpo temblando junto a un tronco caído, una mota gris buscando calor en un paisaje que no concede treguas. El cuidador preparó la camilla, metió una lámpara de calor en la camioneta, avisó a las autoridades de vida silvestre: ningún particular puede quedarse con un lobo, ningún santuario serio se salta ese peldaño, y condujo hacia el norte por un camino que la nieve, empeñada en borrar, convertía en un acto de memoria. Lo encontró junto a un abeto abatido por el peso del hielo, una bolita de pelaje con ojos demasiado grandes para su cabeza, respirando a intervalos cortos, apenas un hilito que se negaba a cortarse. No había huellas de madre ni rastro reciente de manada, solo silencio y nieve. Lo envolvió en una manta, dejó que la lámpara de calor hiciera lo suyo, y hubo un instante, solo uno, en que el corazón le pesó más que el cuerpo. Documentó la escena, midió temperatura, informó la ubicación. El protocolo no perdona improvisaciones. Pero también habló en voz muy baja una tontería, dirían algunos, que en realidad era parte de su oficio: ofrecer un murmullo que no promete nada, apenas confirma presencia. La cuarentena del santuario era una cabaña sobria, limpia hasta el escrúpulo, con estantes etiquetados, instrumental esterilizado, un banco donde el cuidador registraba todo, como si las notas también calentaran. El cachorro rehusó comer al principio. La leche especial para carnívoros quedaba fría en la jeringa. A cada intento respondía con un gruñido ínfimo pero hondo, como si en esa protesta respirara toda la dignidad de su especie. Buena señal, les dijo a los voluntarios: el instinto, cuando resiste, incluso en la debilidad, es un faro
Entraba y salía con pasos suavizados, manos que solo tocaban lo imprescindible, mirada que no retenía ni reclamaba. Controlaba peso, temperatura, ritmo respiratorio. Anotaba horarios, cambios de ánimo, consistencias. Por las noches se quedaba un rato más escuchando. Hay un idioma que se aprende sin gramática, la respiración de quien se está jugando la vida. La primera tos llegó 2 días después. Un temblor de pecho, febrícula obstinada. La lámpara de calor peleaba con una helada que parecía entrar por las juntas de la madera. Hubo amaneceres en los que al abrir la puerta, el cuidador temió que todo estuviera quieto de un modo definitivo. Y sin embargo, una tarde de febrero, el cachorro se irguió con la torpeza de lo que todavía no sabe sostenerse, y dejó escapar un sonido que no era gemido ni ladrido. Chivó un intento torpe de aullido, una nota breve quebrada por el miedo, pero suficiente para detener el lápiz del cuidador en el aire. «Ahí estás», alcanzó a decir no a él, sino a la especie que pronunciaba su nombre a través de esa garganta pequeña. Cerró después la puerta, y mientras el viento arrastraba copos como ceniza, le pareció escuchar otra vez ese hilo de aullido, como si el sonido hubiese aprendido a rebotar en la madera. Había que enseñar sin domesticar. El verbo enseñar en ese mundo no significa órdenes, trucos ni el cebo como recompensa. Significa crear condiciones para que lo salvaje se reconozca en su espejo. Al amanecer, abrió la puerta y dejó entrar el frío. La nieve tocó las patas pequeñas, la piel supo qué hay fuera de las lámparas. El cachorro lloró, se acurrucó, buscó la manta. El cuidador permaneció cerca sin rescatarlo de una experiencia necesaria. Con los días, el olfato comenzó a gobernar las orejas, giraron hacia crujidos que para el humano eran ruido y para él eran mapa. El cuerpo, esa geometría indecisa, halló el centro. Una mañana faltaba en su guarida improvisada. La ausencia se percibe antes que se razona. El cuidador siguió un rastro de puntitos en la nieve que llevaban al claro. Allí estaba frente a un cuervo que defendía con graznidos una tira de carne congelada. El cachorro gruñía con una terquedad sin medida de quien desconoce el tamaño de su enemigo. Había peligro. Claro, el cielo es vasto cuando uno es pequeño, pero también evidencia la voluntad de reclamar. No intervino. Interrumpir una primera conquista es traición. Cuando el cuervo decidió que aquel pedazo no valía tanto, lo que quedó fue una forma nueva de estar de pie. El cuaderno empezó a llenarse con otra clase de notas. En una columna, lo que crecía, músculo, salto, resistencia al frío. En otra, lo que mermaba, dependencia, mirada, que busca al humano esa duda que encoge. Cuanto más ganas, más pierdes, escribió con una sinceridad que no deja espacio para melodramas. Y sin embargo, había noches en que al escuchar el aullido, que ya encontraba su nota, el pecho le pesaba de formas difíciles de confesar. El bosque, como si tuviera la mala costumbre de validar revelaciones con pruebas, convocó una tormenta adelantada. El cielo se cerró, en 2 horas, la nieve cayó en cortinas densas. El santuario crujió como un barco viejo. Se cortó la electricidad, los generadores devoraron el combustible con una ansiedad que desconoce prudencias. Aseguró cercas, reforzó anclajes, metió paja seca bajo la madera. El lobo, dejemos ya la palabra cachorro, que empieza a quedarle chica, caminaba de lado a lado, inquieto, pero no asustado. Había algo más grande que el miedo, un cordel invisible tensando la cabeza hacia el bosque. Una rama grande cayó sobre la cerca exterior con un estruendo que pareció partir la noche. El cuidador salió. La nieve le cortó la visión, el frío le encogió la respiración a soplos. Detrás, el lobo lo siguió, y entonces, apenas unos metros fuera de la cabaña con el viento golpeando como si tuviera dientes, levantó el hocico y aulló. Fue redondo sostenido un puente hecho de voz. No era una prueba, no era ensayo, era un acto. El cuidador sintió un escalofrío que no era de frío. Hay notas que la médula reconoce como si fueran suyas. La respuesta llegó desde el bosque, no el eco. El eco repite, sino contestación. Lejana firme una manada devolvió el llamado. La tormenta que parecía enemiga se convirtió en teatro. En la penumbra de la cabaña, el lobo se recostó cerca del fuego improvisado. Los ojos, sin embargo, miraban más allá de la pared. La identidad a veces entra como un vendaval y no pide disculpas. Con el deshielo, el cuerpo del lobo ganó un brillo nuevo. Los inspectores llegaron con sus chaquetas marcadas y libretas. Revisaron
Tomaron nota, preguntaron. «Debe liberarse pronto», dijo uno con la neutralidad de quien debe ser neutral, por el bien del animal y de la comunidad. Afuera, el pueblo debatía en una sala de madera. Los rancheros exigían distancia, algunos proponían confinamiento, otros traslado a otro estado. La sala fue un hervidero de razones, y ninguna era inocente. El cuidador habló sin altisonancias. Un lobo sin bosque no es un lobo. Retenerlo aquí sería traicionarlo. No hubo aplausos. Hubo silencio, esa forma pasiva de aceptar que nos guste o no ya está decidido. El día de la liberación llegó con el calendario que no negocia con los afectos. Prepararon la camioneta, aseguraron la jaula, dejaron sedantes a mano por si el miedo humano pedía controlar lo incontrolable. El lobo subió con un movimiento que no era docilidad, era hambre de afuera. Durante el trayecto, el golpe rítmico de sus patas contra el fondo marcó una métrica seca. El cuidador condujo sin distracciones visibles, pero en el retrovisor de su memoria se superponían escenas: la primera tos, la jeringa tibia, el cuervo, la tormenta, el primer aullido pleno. No es que recordara revivía. El valle elegido era un dibujo antiguo, pinos altos, laderas con rocas que parecen espaldas de gigantes, un arroyo que no hace alarde, sin granjas a la vista, sin perros, sin carreteras cercanas. Olía a resina y suelo que vuelve a sí mismo. El cuidador se arrodilló frente a la puerta. A través de la reja, dos ojos grises lo sostuvieron. No había gratitud humana en esa mirada. Había reconocimiento, esa forma de decir: sé que eres parte del puente. Las manos temblaron, no de miedo, sino de esa mezcla honesta entre amor y renuncia. Levantó el cerrojo. No hubo salto. Hubo un paso despacio, la pata hundiéndose en barro fresco, un olfateo que parecía leer la historia del suelo. El lobo giró la cabeza y lo miró un segundo ancho. Entonces aulló. El sonido golpeó la montaña y volvió multiplicado. El cuidador sintió que algo se le partía para dejar espacio a algo más grande. El lobo corrió y se disolvió entre pinos. El silencio regresó con su oficio antiguo. No existe protocolo para el vacío. Se puede escribir un manual para casi todo. Ayunos, desparasitaciones, dosis, pero no para las horas siguientes a una despedida que elige el mundo antes que a uno. El cuidador volvió al santuario con la calma aprendida, retomó rutinas como quien reconoce viejos muebles. Alimentó a los demás, limpió cercados, respondió preguntas de turistas que buscaban un susto amable. Por las noches, la cabaña se agrandaba por dentro. La chimenea hacía su ruido justo y él escuchaba sin esperar, aunque a veces una expectativa leve se colaba por debajo de la puerta como el aire. Pasaron semanas, luego meses. El invierno regresó y afiló las aristas. Una noche de luna limpia, mientras acomodaba leña, escuchó lo que al principio confundió con el viento. Un aullido, no cualquiera, una voz con la hondura de quien ya atravesó una tormenta y se reconoció en ella. Abrió la puerta, dejó que el frío entrara con autoridad. Delante el bosque extendido bajo la luz blanquísima. El aullido sonó otra vez más cerca. Lo vio entonces. Entre troncos, una sombra gris emergiendo las patas afirmadas, el pecho lleno. No estaba solo. Detrás, 4 o 5 sombras que se movían con la cadencia de una frase bien dicha, una manada. El lobo avanzó 2 pasos, redujo la distancia sin invadirla. Levantó el hocico y cantó hacia el cielo. Los otros se sumaron. Era un coro que no pedía permiso a la noche. El cuidador sostuvo el marco de la puerta como si fuese parte del cuerpo. No necesitaba más pruebas. El vínculo no era una cuerda, era un eco compartido. Duró lo justo. La manada se contrajo, giró al unísono y se internó en el bosque. El sonido de patas sobre nieve se hizo pequeño y desapareció como se apagan las brasas cuando ya dieron su calor. Cerró la puerta, en silencio, volvió a su silla. La cabaña de repente pareció tener una ventana nueva hacia un lugar sin cristales ni marcos, un lugar que no le pertenecía y sin embargo lo incluía. Desde esa noche, el cuidador comprendió que la pregunta inicial, si un animal salvaje recuerda la ternura, pedía otra formulación. No era recordar como nosotros, con escenas y diálogos. Era continuar. La compasión verdadera no domestica ni adoctrina. Prepara el puente y lo retira a tiempo para que el otro complete el cruce. Y a veces, cuando el mundo quiere, devuelve un canto
que no solicita nada, solo afirma. El santuario siguió girando con el pulso de siempre. Llegaron nuevas historias que se pegaron a las cercas como escarcha. Volvieron los debates, las quejas, las defensas. Los lobos cumplieron su papel invisible en el tejido del bosque, desplazaron herbívoros, liberaron riberas, permitieron que los sauces respiraran, que el agua hiciera curvas, que sostienen insectos, aves, peces. Cuando algún turista preguntaba si no era peligroso tenerlos tan cerca, el cuidador contaba una anécdota mínima. Una noche uno que liberamos aulló desde la línea de los pinos. No vino a pedir nada, solo cantó, y bastó. Muchos asentían sin comprender del todo. No era necesario más. Algunas madrugadas antes de que la helada suelte su pinza, se sentaba a escribir, no informes, relatos. La historia de un bulto de nieve que respiraba a duras penas, de una jeringa, que no venció, pero acompañó de una tormenta que se volvió catedral, de una jaula que se abrió sin discursos, de un valle con resina y agua, de un regreso que fue a la vez prueba y despedida. Escribía sin adornos. La realidad, cuando quiere, sabe ser poética, sin ayuda. A veces al final de la página añadía una frase que parecía oración y era: apenas deseo que sigan siendo lobos. Que los humanos aprendamos a amar soltando. Que entendamos que proteger no es poseer. Que cuando un aullido cruce la noche y parezca dirigido a nosotros, recordemos que la música no necesita destinatarios para ser verdadera. Un día de verano lo vio otra vez lejos en el límite alto del santuario. No había nieve ni luna ni drama, solo la tarde larga y dos jóvenes que lo acompañaban con esa torpeza elástica de quien está aprendiendo el tamaño de su cuerpo. El cuidador se detuvo con el cubo a medio camino. No saludó, no llamó, no movió la mano. El lobo lo miró, apenas un relámpago de reconocimiento sin deuda, y siguió. El cuidador sonrió con una alegría sin ruido. El mejor reencuentro, pensó, es el que confirma que el otro vive su vida. Cuando la nieve volvió a anclar los bordes del mundo, encendió la chimenea y antes de sentarse abrió la puerta solo un instante. No escuchó aullidos, no esperaba. Aprender a no esperar es también un oficio. Cerró, se sentó, escribió en el cuaderno una frase que ya había pensado antes. Los actos de bondad no desaparecen, no se guardan para cobrar intereses, se transforman. Y se quedó mirando el fuego, no buscando signos, sino ofreciendo silencio. Así, cuando alguien preguntaba si un lobo recuerda la ternura, él no respondía con argumentos. Ofrecía una imagen, un joven alzando el hocico en medio de la tormenta y trazando con su voz un puente. El mismo meses después, cantando desde la línea de pinos, sin cruzar la distancia que protege a ambos. Un hombre firme en el umbral, el pecho abierto, entendiendo que hay vínculos que se sostienen justamente en el espacio que los separa. Y si insistían en una conclusión definitiva, él asentía con cansancio feliz, miraba hacia donde empieza la sombra y decía: escucha. El silencio, después de la partida del lobo, no fue un silencio cualquiera. Era un silencio que parecía crecer, como si cada noche agregara una capa más de vacío sobre el corazón del cuidador. La cabaña, antes un refugio, se había convertido en un espacio demasiado grande para un solo hombre. Los objetos seguían allí, la lámpara de calor apagada, la manta doblada con cuidado, el cuaderno lleno de anotaciones. Pero ahora, esos objetos pesaban como reliquias de un tiempo que se había ido. El cuidador se obligó a mantener la rutina. El santuario no podía detenerse por la ausencia de un solo lobo. Había otros que atender, con heridas que todavía supuraban, con historias de abandono, con miradas desconfiadas que pedían paciencia. Sin embargo, cada vez que recorría los cercados, inevitablemente se detenía en aquel rincón donde el huérfano había pasado sus primeras semanas. Allí, la nieve parecía distinta, más densa, como si aún guardara la huella de un cuerpo pequeño que alguna vez luchó por sobrevivir. Las semanas siguientes se convirtieron en una lección dura. El amor verdadero en la conservación no se mide por la permanencia, sino por la capacidad de dejar ir. Y aunque lo sabía, aunque lo había repetido a visitantes y voluntarios incontables veces, vivirlo en carne propia era otra cosa. De noche, cuando el viento bajaba de las montañas y hacía vibrar los cristales de la cabaña, la memoria se convertía en un eco cruel. Se veía a sí mismo sosteniendo al cachorro entre mantas, escuchando aquel primer aullido torpe. Se preguntaba si en el bosque, bajo alguna luna helada, esa misma garganta seguiría cantando.
Con la llegada del verano, el santuario se llenó de visitantes. Familias enteras subían por el camino de tierra para conocer a los lobos, escuchar las charlas educativas, recorrer los senderos guiados. Los niños señalaban con asombro, los adultos preguntaban con un respeto temeroso. El cuidador, con la voz firme de siempre, hablaba de la ecología de los lobos, de cómo regulaban las poblaciones de ciervos y alces, de cómo su ausencia podía transformar un río entero. Pero en el fondo, cada explicación llevaba una nota escondida, hablaba pensando en el huérfano, en lo que significaba su regreso a la naturaleza. A veces, en medio de las visitas, recordaba la reunión comunitaria donde defendió la liberación. Recordaba las miradas duras de los rancheros, los murmullos sobre ganado perdido, los silencios cargados de desconfianza. No todos compartían su visión. En Montana, los lobos seguían siendo, para muchos, un enemigo, una sombra que acechaba corrales y establos. El cuidador lo entendía. Había crecido entre esa tensión el amor por la naturaleza y el miedo al depredador. Pero también sabía que sin lobos el bosque perdería su equilibrio. Y el equilibrio, una vez roto, cuesta generaciones en repararse. Una tarde de agosto, mientras caminaba por el límite norte del santuario, encontró algo inesperado, una huella fresca. No era de ciervo ni de oso. Era una huella de lobo. El corazón le dio un salto. Podía ser cualquiera, una manada, de paso un ejemplar solitario. Pero la forma, el tamaño, el peso impreso en la tierra húmeda, había algo familiar. Se inclinó, pasó la mano sobre el rastro y por un instante se permitió creer. «¿Serás tú?», murmuró al aire. No había respuesta, solo el canto de los grillos y el crujido lejano de las ramas. Los días siguientes estuvo más atento que nunca. Escuchaba en la noche, buscaba huellas al amanecer, olfateaba el aire como si en él pudiera atraparse un recuerdo, pero no volvió a encontrar señales. Y aunque una parte de él se sintió decepcionada, otra parte sonrió en silencio. Que no hubiera rastros también significaba que el lobo sabía moverse, que se había fundido con el bosque como debía. Con el otoño llegaron nuevas preocupaciones. Una sequía prolongada había reducido las presas en ciertas zonas, y los rumores en el pueblo se multiplicaron: lobos vistos cerca de los corrales, perros de pastoreo, inquietos, vacas muertas atribuidas sin pruebas. Las autoridades de vida silvestre organizaron patrullajes y reforzaron la vigilancia. El cuidador fue invitado a participar en varias reuniones donde tuvo que escuchar una vez más los argumentos de siempre: que los lobos eran una amenaza, que había que controlarlos, que el santuario los atraía demasiado cerca de los humanos. Él respondía con datos, con estudios, con ejemplos de otros estados donde la coexistencia era posible. Pero sabía que en el fondo la discusión no era científica, era emocional, era cultural, era ancestral. Una noche, agotado, después de una de esas reuniones, volvió a la cabaña con la sensación de cargar un peso imposible. Se sirvió un café fuerte y se sentó frente al fuego. Afuera, la luna iluminaba el bosque con un resplandor azul. Y entonces, sin aviso, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un aullido, largo, profundo, lleno de una fuerza que reconoció al instante. No era el canto de una manada desconocida. Era una voz particular, la misma que había escuchado transformarse de un gemido débil a una declaración plena en la tormenta. Se levantó de golpe, abrió la puerta y dejó que el aire frío lo envolviera. El aullido se repitió esta vez más cercano, y lo vio una silueta gris firme con el brillo de la madurez en la mirada. A su alrededor, sombras que se movían en coordinación, una manada. El huérfano ya no lo era. Había encontrado a los suyos, había dejado de ser un cuerpo frágil para convertirse en parte de un coro ancestral. El cuidador sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había hecho cada noche en vela, cada decisión difícil, encontraba sentido en ese instante. El lobo avanzó un par de pasos, reduciendo la distancia. No cruzó el umbral invisible que separaba el bosque del santuario. Se detuvo, lo miró y lanzó un aullido al cielo. Los demás lo siguieron, formando un coro que hizo vibrar la montaña entera. El cuidador, con lágrimas en los ojos, se sostuvo del marco de la puerta. No necesitaba más. Aquella era la respuesta a todas sus preguntas. Si un gesto de ternura puede dejar huella, si la compasión puede resonar más allá de la distancia y del tiempo. Duró apenas unos minutos. Luego, la manada giró y se internó en el bosque, desvaneciéndose entre sombras y nieve.
El cuidador cerró la puerta despacio con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche durmió profundamente y al despertar escribió en su cuaderno: amar no es retener, amar es dejar ir y confiar en que lo que sembramos florecerá en libertad. El silencio, después de la partida del lobo, no fue un silencio cualquiera. Era un silencio que parecía crecer como si cada noche agregara una capa más de vacío sobre el corazón del cuidador. La cabaña antes, un refugio, se había convertido en un espacio demasiado grande para un solo hombre. Los objetos seguían allí: la lámpara de calor apagada, la manta doblada con cuidado, el cuaderno lleno de anotaciones. Pero ahora, esos objetos pesaban como reliquias de un tiempo que se había ido. El cuidador se obligó a mantener la rutina. El santuario no podía detenerse por la ausencia de un solo lobo. Había otros que atender con heridas que todavía supuraban con historias de abandono, con miradas desconfiadas que pedían paciencia. Sin embargo, cada vez que recorría los cercados, inevitablemente se detenía en aquel rincón donde el huérfano había pasado sus primeras semanas. Allí, la nieve parecía distinta, más densa, como si aún guardara la huella de un cuerpo pequeño que alguna vez luchó por sobrevivir. Las semanas siguientes se convirtieron en una lección dura. El amor verdadero en la conservación no se mide por la permanencia, sino por la capacidad de dejar ir. Y aunque lo sabía, aunque lo había repetido a visitantes y voluntarios incontables veces, vivirlo en carne propia era otra cosa. De noche, cuando el viento bajaba de las montañas y hacía vibrar los cristales de la cabaña, la memoria se convertía en un eco cruel. Se veía a sí mismo sosteniendo al cachorro entre mantas, escuchando aquel primer aullido torpe. Se preguntaba si en el bosque, bajo alguna luna helada, esa misma garganta seguiría cantando. Con la llegada del verano, el santuario se llenó de visitantes. Familias enteras subían por el camino de tierra para conocer a los lobos, escuchar las charlas educativas, recorrer los senderos guiados. Los niños señalaban con asombro, los adultos preguntaban con un respeto temeroso. El cuidador, con la voz firme de siempre, hablaba de la ecología de los lobos, de cómo regulaban las poblaciones de ciervos y alces, de cómo su ausencia podía transformar un río entero. Pero en el fondo, cada explicación llevaba una nota escondida, hablaba pensando en el huérfano, en lo que significaba su regreso a la naturaleza. A veces en medio de las visitas, recordaba la reunión comunitaria donde defendió la liberación. Recordaba las miradas duras de los rancheros, los murmullos sobre ganado perdido, los silencios cargados de desconfianza. No todos compartían su visión. En Montana, los lobos seguían siendo para muchos un enemigo, una sombra que acechaba corrales y establos. El cuidador lo entendía. Había crecido entre esa tensión el amor por la naturaleza y el miedo al depredador, pero también sabía que sin lobos, el bosque perdería su equilibrio, y el equilibrio una vez roto cuesta generaciones en repararse. Una tarde de agosto, mientras caminaba por el límite norte del santuario, encontró algo inesperado, una huella fresca. No era de ciervo ni de oso. Era una huella de lobo. El corazón le dio un salto. Podía ser cualquiera, una manada de paso, un ejemplar solitario. Pero la forma, el tamaño, el peso impreso en la tierra húmeda, había algo familiar. Se inclinó, pasó la mano sobre el rastro y por un instante se permitió creer. «Serás tú», murmuró al aire. No había respuesta, solo el canto de los grillos y el crujido lejano de las ramas. Los días siguientes estuvo más atento que nunca. Escuchaba en la noche, buscaba huellas al amanecer, olfateaba el aire como si en él pudiera atraparse un recuerdo. Pero no volvió a encontrar señales. Y aunque una parte de él se sintió decepcionada, otra parte sonrió en silencio. Que no hubiera rastros también significaba que el lobo sabía moverse, que se había fundido con el bosque como debía. Con el otoño llegaron nuevas preocupaciones. Una sequía prolongada había reducido las presas en ciertas zonas y los rumores en el pueblo se multiplicaron: lobos vistos cerca de los corrales, perros de pastoreo, inquietos vacas muertas atribuidas sin pruebas. Las autoridades de vida silvestre organizaron patrullajes y reforzaron la vigilancia. El cuidador fue invitado a participar en varias reuniones donde tuvo que escuchar una vez más los argumentos de siempre, que los lobos eran una amenaza, que había que controlarlos, que el santuario los atraía demasiado cerca de los humanos. Él respondía con datos, con estudios, con ejemplos de otros estados,
donde la coexistencia era posible, pero sabía que en el fondo la discusión no era científica, era emocional, era cultural, era ancestral. Una noche agotado, después de una de esas reuniones, volvió a la cabaña con la sensación de cargar un peso imposible. Se sirvió un café fuerte y se sentó frente al fuego. Afuera, la luna iluminaba el bosque con un resplandor azul. Y entonces, sin aviso, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un aullido, largo, profundo, lleno de una fuerza que reconoció al instante. No era el canto de una manada desconocida. Era una voz particular, la misma que había escuchado transformarse de un gemido débil a una declaración plena en la tormenta. Se levantó de golpe, abrió la puerta y dejó que el aire frío lo envolviera. El aullido se repitió esta vez más cercano, y lo vio una silueta gris firme con el brillo de la madurez en la mirada. A su alrededor, sombras que se movían en coordinación, una manada. El huérfano ya no lo era. Había encontrado a los suyos, había dejado de ser un cuerpo frágil para convertirse en parte de un coro ancestral. El cuidador sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había hecho cada noche en vela, cada decisión difícil, encontraba sentido en ese instante. El lobo avanzó un par de pasos, reduciendo la distancia. No cruzó el umbral invisible que separaba el bosque del santuario. Se detuvo, lo miró y lanzó un aullido al cielo. Los demás lo siguieron formando un coro que hizo vibrar la montaña entera. El cuidador, con lágrimas en los ojos, se sostuvo del marco de la puerta. No necesitaba más. Aquella era la respuesta a todas sus preguntas. Si un gesto de ternura puede dejar huella, si la compasión puede resonar más allá de la distancia y del tiempo. Duró apenas unos minutos. Luego, la manada giró y se internó en el bosque, desvaneciéndose entre sombras y nieve. El cuidador cerró la puerta despacio con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche durmió profundamente y al despertar escribió en su cuaderno: amar no es retener, amar es dejar ir y confiar en que lo que sembramos florecerá en libertad. El día después del regreso fugaz de la manada, amaneció con una claridad casi insolente. El cielo estaba de un azul tan limpio que parecía recién lavado, y la nieve devolvía la luz, como si quisiera ahuyentar de una vez por todas el recuerdo de la noche. El cuidador salió con el cubo del alimento para los residentes del santuario, y sin proponérselo, se detuvo en la misma línea de pinos donde las sombras habían cantado. No había huellas. El viento y el frío habían hecho su trabajo de borradores perfectos. Sonrió. La ausencia de rastros también era un rastro. Los lobos eran ya plenamente bosque. Retomó la rutina con un ánimo distinto. Preparó la carne cruda para los animales que no serían liberados, los irrecuperables, los que traían en el cuerpo demasiadas marcas del hombre. Limpió bebederos, revisó cercados. A media mañana recibió una llamada del Departamento de Vida Silvestre. Querían coordinar patrullajes por los rumores que venían de 2 ranchos al oeste. Alces, flacos ciervos, bajando a los prados en busca de pasto fácil, perros inquietos, nada que no hubieran visto antes. Aún así, el tono de la voz indicaba que la tensión estaba subiendo otra vez. ¿Puedes reunirte con nosotros en el desvío de Miller Creek?, preguntó la bióloga del estado. Quiero hablar con los rancheros y sería bueno que tú también estuvieras. Allí estaré, respondió él. Antes de salir, dejó instrucciones a los voluntarios. Les pidió, como siempre, que respetaran el perímetro con los visitantes, que recordaran que ninguna buena historia de Instagram justificaba un paso de más. Subió a la camioneta y condujo por un camino de tierra que en verano es polvo, y en invierno un mosaico de hielo y barro. A su izquierda, las montañas se alzaban con esa arrogancia sobria de quien ha visto pasar siglos sin ceder un centímetro. En el desvío lo esperaban 2 camionetas, una del estado y otra de un rancho vecino. La bióloga levantó la mano en saludo. El ranchero, un hombre ancho, con la cara cortada por la vida, al aire libre, sostenía una gorra entre las manos como si contuviera algo que podría derramarse. Gracias por venir, dijo ella. Esta es la situación. Anoche hallaron una ternera muerta. El patrón de mordidas no es concluyente. Puede ser coyote, puede ser puma. El vecino dice que vio sombras y escuchó aullidos. Miró al ranchero. ¿Es correcto? Escuché aullidos, sí, y vi algo moverse. No voy a mentir y decirte que vi un lobo con la ternera en el hocico. No lo vi, pero los aullidos estaban ahí, y los lobos vienen con problemas, respondió el hombre sin agresividad,
pero con una dureza que no necesitaba subir el tono. El cuidador respiró despacio. Aprendió a reconocer esa mezcla de miedo y fatiga. En el campo la pérdida de un animal no es un número, es una parte del ingreso del invierno del futuro. Podemos revisar el lugar, propuso, no para negar lo que sientes, sino para ser justos con el diagnóstico. Si es puma, hay un patrón. Si es coyote, otro. Si es lobo, también. Revisen. Pero si son lobos, no me pidan paciencia, contestó el ranchero. Caminando entre matas duras, llegaron a un prado, donde la nieve estaba aplastada por pasos de ganado. La ternera yacía de lado, el vientre mordisqueado. La bióloga se agachó primero, midió la distancia de las perforaciones, buscó signos en las patas. El cuidador miró alrededor examinando la nieve. Encontró huellas finas, ligeras coyote, un rastro antiguo de puma quizá de días atrás, almohadillas, grandes uñas retraídas. Huellas de lobo no allí. El patrón sugiere coyote, dijo la bióloga cuidadosa, y quizá carroñeo posterior. El ranchero frunció el ceño. ¿Y los aullidos? Los aullidos pueden haber estado lejos, intervino el cuidador. El sonido viaja. A veces lo que escuchamos parece encima y viene de un valle. El hombre no se ablandó, pero tampoco insultó a nadie. Asintió con un gesto breve, como quien no se siente convencido, pero está dispuesto a posponer la rabia. Tengo nietos. No quiero a lobos cerca de la casa. Nadie quiere animales salvajes muy cerca de los niños, dijo la bióloga. Por eso insistimos tanto en los cercos eléctricos, en los fladri y en los perros guardianes. Podemos traer material a hacer pruebas. No solucionará todo, pero ayuda. Tráiganlos. Yo haré mi parte. Pero si una noche pierdo otra ternera, vendré a buscar respuestas, concluyó, y se fue con el paso pesado de quien sabe que el invierno siempre cobra algo. De vuelta en el camino, la bióloga se quedó un momento en silencio. No es sencillo, dijo como si le hablara más al aire que a él. Estamos siempre entre el dato y el dolor. Lo sé, respondió. Y el dato sin escuchar el dolor sirve de poco, pero el dolor sin el dato nos lleva al error. Ella sonrió con cansancio. Por eso te llamé. Instalaron cintas rojas fladri alrededor de un corral, ajustaron tensores en un cerco eléctrico de 2 hilos, dejaron folletos que el ranchero no iba a leer, pero que al menos decían que ellos habían estado ahí. La tarde cayó temprano como sucede en invierno, y el cuidador volvió al santuario con la sensación de haber puesto un parche en un desgarro grande. A veces, la conservación era exactamente eso, un arte de remiendos que con suerte aguanta hasta la primavera. Esa noche, por primera vez en semanas, escribió largo en su cuaderno. No solo apuntes técnicos, escribió sobre lo que se quiebra en un pueblo cuando una ternera aparece muerta, sobre cómo los aullidos amplifican los miedos que ya existían, sobre la fragilidad de los puentes. Cerró el cuaderno con el gesto de quien guarda una herramienta. Los días siguientes trajeron un respiro. No hubo denuncias, no hubo aullidos cerca de casas, no hubo visitas del sheriff. El santuario recibió una escuela, 20 niños con gorros de lana y preguntas interminables. Muerden, preguntó un niño con una mezcla de fascinación y terror. El cuidador explicó la diferencia entre miedo y agresión, entre territorio y hambre. Les habló de los collares de cascabel que algunos perros de pastoreo usaban para disuadir a pumas de burros guardianes capaces de enfrentarse a coyotes. Habló de soluciones, y sin decirlo pensó en el lobo huérfano. Al anochecer, cuando los niños ya se habían ido y la luz se pegaba horizontal a los troncos, una camioneta conocida apareció en la entrada. Era Alejandro, un fotógrafo de vida silvestre que había pasado veranos y otoños siguiendo carneros alces y osos con una paciencia de monje. Bajó del vehículo con una sonrisa amplia y un termo en la mano. «Traigo café de verdad», anunció. «Y una historia». El cuidador lo invitó a pasar. El café humeó en tazas de metal, las manos se calentaron en torno a ellas. Estuve 2 días en las lomas al oeste buscando alces. Hubo muy poco movimiento. Pero la segunda noche, mientras armaba el trípode, los escuché, dijo Alejandro. Aullidos. Primero 1, luego 3. Luego la armonía hizo un gesto con los dedos como si dirigiera una orquesta invisible. No estaban cerca, pero no estaban lejos. Los viste sombras. No miento si digo que eran 5. El líder dudó. No sé si usar esa palabra. El de la voz más alta, digamos. Tenía una cicatriz en el hombro. Al principio pensé que era un juego de la luz,
pero luego cuando la luna subió un poco más, la vi de nuevo. El cuidador sintió una corriente fría que no venía de la puerta. Una cicatriz en el hombro. El huérfano se había desgarrado de joven contra una malla un hilo de sangre que él mismo había limpiado con una solución que olía a hospital. La marca se había cerrado con forma de luna rota. ¿Dónde exactamente?, preguntó fingiendo neutralidad. Alejandro señaló en un mapa arrugado con el dedo manchado de café. Aquí, entre este arroyo y la quebrada. No estaban cazando. Parecía... Sonrió. Parecía que estaban probando la acústica del valle. Rieron los dos y la risa alivió algo más que el cansancio. ¿Te quedas esta noche?, preguntó el cuidador. Me quedo. Traje saco grueso y hambre de historias. Montaron una cena sencilla, pan queso, una sopa que sabía mejor de lo que en realidad sabía por el hambre y por el frío. Hablaron de cosas pequeñas, la nueva camada de zorros que alguien había visto cerca del río, el rumor de un puma viejo que perdía dientes, el pétalo extraño de un hongo que crecía oculto bajo el musgo. A veces la amistad es eso, una enumeración amorosa de lo que el mundo tiene de minúsculo. A medianoche, ambos salieron un momento con las tazas ya lavadas y los abrigos bien cerrados. El cielo estaba sembrado de estrellas, el aire limpio como una campana. Fue entonces cuando los escucharon. 3 notas sucesivas, luego una cuarta que cortó la noche como una cuerda tensa. Aullidos, no muy lejos. El cuidador cerró los ojos un instante, no para oír mejor, sino para recordar cómo había sido la primera vez que una garganta pequeña buscó su nota bajo una lámpara de calor. Es él, dijo más para sí que para Alejandro. Él, el que fue huérfano. No añadieron nada. El sonido se deshizo con la delicadeza con que los copos se posan en el lomo de un ciervo. Entraron. El sueño llegó pronto, quizás porque el cuerpo a veces agradece que el mundo confirme una intuición. 2 días después, la calma se quebró con un golpe de realidad. El sheriff tocó la puerta temprano con el uniforme, llenándose de escarcha. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. 2 excursionistas no regresaron anoche. Dejaron el auto en el estacionamiento de la quebrada. Sus teléfonos no dan señal. El cuidador sintió un puño cerrar y abrir dentro del pecho. La quebrada estaba cerca del valle donde Alejandro había marcado el mapa. «¿Qué necesitas? Conoces mejor que nadie estos senderos. Y si hay lobos en la zona, quiero que me digas si ves señales. No estamos para sustos. Ya avisé a búsqueda y rescate». Tomaron mochilas con termos, linternas, cuerdavendas. La bióloga del estado llegó con un GPS y un botiquín. 2 voluntarios jóvenes se ofrecieron sin que nadie se los pidiera. A media mañana, un grupo de búsqueda organizado, 3 guardabosques, el sheriff, el cuidador y Alejandro se internó por el sendero helado. El aire se volvió más frío en la quebrada, donde el sol tarda en caer. Las rocas guardaban bolsas de hielo traicioneras, y cada paso debía ensayarse antes de ejecutarse. A la hora de marcha, escucharon algo que los hizo detenerse, un aullido, no lejano, no amenazante, una nota sostenida que bajaba y subía como si un arco invisible la guiara. El sheriff miró al cuidador. «Eso», Lobos confirmó, «no es una llamada de caza, es una forma de ubicarse». Un segundo aullido respondió más arriba en dirección a la línea de rocas. Luego silencio. Siguieron. A 20 minutos encontraron un guante de lana roja medio enterrado. A su lado en la nieve marcas confusas, no de lucha, de desliz, como si alguien hubiera pisado mal caído y se hubiera arrastrado. «¡Hola!», gritó el sheriff. «Búsqueda y rescate». La voz rebotó en la roca y volvió cansada. Se movieron en abanico atentos a no provocar un desprendimiento. Fue el fotógrafo quien con sus ojos entrenados para los matices vio una línea diferente en la nieve, una serie de hoyos equidistantes que subían y bajaban la ladera con una eficiencia antigua. «Huellas de lobo», dijo. «Varias». Y se agachó. «Aquí, huella humana encima borrosa, como si alguien hubiera pisado donde antes pasó el lobo». El cuidador miró a su alrededor. El viento había cambiado. Traía consigo un olor tenue, metal y sal. Sangre, pero no mucha. «Por aquí», indicó y avanzó despacio tanteando con el bastón. 10 minutos después, tras una curva que parecía una trampa, encontraron a los 2 excursionistas, una pareja joven asustados, uno con el tobillo vendado de manera torpe con una bufanda. Habían improvisado
un refugio pobre con ramas y una manta térmica arrugada. «Estamos aquí», dijo la mujer, con una voz que era un suspiro. «Pensamos que no iban a encontrarnos. No había héroes en la escena, no había un rescate cinematográfico. Había frío, dolor, hambre y un alivio tan brutal que daba vergüenza». Les dieron agua caliente, una barra de chocolate, palabras sencillas. El sheriff pidió por radio el trineo de rescate. El cuidador examinó el vendaje, lo corrigió con manos seguras. Escucharon aullidos, preguntó con una suavidad que no perturbara el respiro recién ganado. «Sí», dijo el hombre. «Anoche, varias veces, nos dieron miedo al principio. Luego, no sé, era como si se detuvo buscando una palabra, como si no estuviéramos solos». El cuidador no respondió, no hacía falta. Miró hacia la línea de rocas, hacia el valle, hacia el lugar donde las voces habían subido y bajado como luces. No pensó que los lobos los hubieran guiado, no necesitaba una fábula. Pero sí supo con esa certeza que a veces llega, sin pedir permiso, que la vida en el bosque no es una serie de historias separadas, sino un tejido fino donde el aullido, el error de un paso, el hielo traicionero y una cuerda tendida pueden formar parte de la misma música. La pareja fue evacuada con el cuidado meticuloso que exige la montaña. De regreso en el santuario, el sheriff estrechó la mano del cuidador con una gratitud sobria, la clase de gratitud que no usa adjetivos. Alejandro guardó su cámara sin haber hecho una sola foto. A veces la decisión más ética es bajar el visor y sostener una mano. Esa noche, el cuidador se sentó frente a la chimenea y dejó que el cansancio se disolviera con el calor. No buscó aullidos, no escribió en el cuaderno. Simplemente respiró como si el aire tuviera ahora otra densidad. Más tarde, cuando ya estaba por apagar la lámpara, escuchó un golpe leve en la ventana. No era el viento, no era rama. Se levantó, abrió la puerta. Ahí al borde de la sombra, dos ojos grises lo miraban. Un segundo, dos, el tiempo suficiente para saber y no para más. El hombro mostraba la cicatriz como una firma. No había manada a la vista, pero el bosque detrás parecía estar hecho de presencias. El lobo no cruzó el umbral, no pidió nada, no dejó nada salvo la certeza. Levantó el hocico, dejó salir una nota breve, no un canto, una marca, y desapareció entre pinos. El cuidador cerró despacio, volvió a la mesa, abrióse el cuaderno, escribió: «El regreso no siempre es un volver, a veces es un decir sigo y basta». A la mañana siguiente, la bióloga del estado llamó con una noticia concreta. El análisis forense del ternero confirmó coyote y carroñeo posterior. El sheriff envió un correo con palabras poco habituales en un correo oficial. «Gracias por el criterio en la quebrada». El ranchero del oeste, con su orgullo intacto, aceptó probar una segunda línea de Fladry alrededor del prado más bajo. El mundo no se volvió amable de repente, pero algunas líneas tensas parecían aflojar un poco. El santuario siguió sumando días. Llegaron dos visitas inesperadas, un profesor con un grupo de estudiantes de biología y una escritora de un periódico local. El profesor invitó al cuidador a hablar de ética de la conservación. Él se resistió, nunca le gustaron los podios ni las aulas. Al final, aceptó con una condición: hablar afuera de pie, con los pinos, escuchando. Dijo entonces lo que había aprendido con años de botas y cuadernos, que la compasión no es un sentimiento blando, sino un acto duro de disciplina, que el amor por lo salvaje no puede convertirse en deseo de posesión, que liberar es una palabra más pesada que custodiar, porque exige quedarse con las manos vacías. La escritora escuchó sin interrumpir, anotó poco, preguntó menos. 2 semanas después, el periódico publicó una crónica breve titulada «El puente y el aullido». No fue viral, no cambió el mundo, pero dejó en quienes la leyeron la sensación de que había una forma honorable de estar en medio, no del lado del lobo contra el humano, ni del humano contra el lobo, sino del lado del equilibrio. La nieve cedió apenas. El sol se alargó un poco. Un día de luz indecente, el cuidador checó los cercos del lado norte. En una curva del sendero, encontró una rama vieja con cintas rojas descoloridas Fladry caído que el viento había reclamado. Las levantó y las guardó en el morral para quemarlas luego. Al levantar la vista, lo vio en lo alto recortado contra el cielo el lobo. No se movió. No era un encuentro anunciado. No era una escena que buscara cierre.
Llegó un instante limpio. Al cabo de unos segundos, una segunda figura se asomó un juvenil pata larga, mirada curiosa, que olfateó el aire y retrocedió con prudencia. El adulto, el de la cicatriz, ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos en el cuidador no como quien vigila una amenaza, sino como quien constata una coordenada. Luego se fue con una economía de movimientos que decía más que cualquier gesto. El cuidador se quedó allí un rato con la sensación extraña de haber sido puesto en su lugar con amabilidad, no abajo, no arriba, no afuera en el borde. Esa tarde, cuando volvió a la cabaña, escribió: «Soy umbral, y eso basta». Los rumores en el pueblo disminuyeron cuando un puma joven fue capturado en video rondando un establo. La culpa a ese animal, que busca siempre un cuerpo donde posarse, decidió irse a otra espalda. Nadie celebró. No era motivo. El sheriff, que no tenía predilecciones por especies, solo por la paz, respiró un poco mejor. La bióloga pudo dedicar un día entero a medir sauces en un tramo del río Feliz con una ciencia que no pedía traducirse en urgencia. Alejandro trajo impresas 2 fotos, una ribera con huellas superpuestas de alce y lobo una encima de la otra, como un palimpsesto y un atardecer donde el bosque parecía echar humo de color. Las pegaron con cinta sobre una viga. Esa noche, antes de dormir, el cuidador abrió el cuaderno por una página en blanco. Trazó una línea que empezaba en una palabra sencilla, huérfano, y terminaba en otra manada. En el medio, escribió verbos: respirar, sostener, enfermar, resistir, aullar, temblar, abrir, correr, volver, no volver. Dibujo torpe pero honesto. Cerró el cuaderno, sopló la lámpara y dejó que la oscuridad por fin hiciera su trabajo de abrigo. El deshielo de fin de temporada llegó con un rumor de agua escondida bajo la nieve. Los arroyos, al principio tímidos, empezaron a hablar con una voz más segura, y el bosque recuperó olores que habían estado guardados como cartas, sin abrir: tierra negra, resina fresca, corteza húmeda. El cuidador caminaba a los límites del santuario con una mezcla de cansancio y gratitud. El invierno había sido duro, pero había pasado con menos cicatrices de las que parecía prometer. Una mañana, la bióloga del estado llegó con el ceño fruncido y un mapa plegado bajo el brazo. «Necesito mostrarte algo», dijo apenas cruzó la puerta. «Hay reportes de incendios al suroeste. Nada grande todavía, pero el viento este año anda caprichoso». Extendió el mapa sobre la mesa. Zonas en tonos amarillos y rojos se agrupaban como manchas en una piel. El cuidador no necesitó que nadie le explicara lo que significaba. El bosque es un organismo con memoria, y cuando la sequía lo aprieta, el fuego se comporta como un viejo que conoce todos los atajos. «¿Qué propones?», preguntó. «Haremos una quema controlada aquí», y aquí señaló 2 laderas para crear cortafuegos. «Y quiero coordinar con el santuario por si hace falta evacuar a los animales irrecuperables. No vamos a esperar a que la llamarada nos dé instrucciones». Acordaron un plan en voz baja con lápices y listas. El sheriff, avisado por radio, prometió un camión cisterna viejo, pero noble. Alejandro, el fotógrafo, ofreció su pick-up y una paciencia sin preguntas. Los voluntarios se dividieron tareas: revisar mangueras, despejar maleza reseca cerca de cercas, identificar rutas de salida. En la pared, junto a las 2 fotos pegadas por cinta, colgaron un papel con una palabra grande: respirar. No hubo fuego al día siguiente, tampoco el siguiente. El bosque a veces tiene la gentileza de aceptar preparativos como una forma de respeto. Pero la tercera tarde, cuando el sol empezaba a doblarse, el viento cambió de dirección con un gesto brusco y un olor a humo fino se deslizó por el valle como un recuerdo. «Ahora», dijo la bióloga mirando el cielo, «la quema controlada no es espectáculo, es oficio». Prendieron líneas discretas en la ladera prevista, vigiladas por ojos que medían el lenguaje del fuego, con la misma atención con la que en invierno habían medido el de la nieve. El sheriff, con un humor parco, repetía lo que su primer jefe le enseñó: «El fuego pequeño nos ayuda a convencer al grande de que no es bienvenido». A última hora, la línea quedó limpia. El humo subió como plegaria breve, y el viento, por una vez, decidió ser aliado. Esa noche, el cuidador durmió poco. No por miedo, sino por esa adrenalina silenciosa que dejan las jornadas en que el cuerpo entendió que estaba de guardia, aunque la cabeza insista en cerrar los ojos. A las 3,
un chasquido seco en la ventana, lo levantó. Se asomó. Nada. Un segundo chasquido del otro lado. Abrió la puerta. El bosque parecía contener la respiración. Entonces los escuchó aullidos, esta vez no solemnes, sino cortos urgentes, como si dibujaran un triángulo de atención. Uno a lo lejos, muy lejos, otro más cercano, un tercero, arriba de la quebrada. La piel se le erizó. Los lobos no avisan incendios, se dijo, no son heraldos del hombre. Y sin embargo, en su cabeza, esas notas se mezclaron con el rumor del viento que venía del suroeste. Olió el aire, humo sí más denso. Corrió a la radio, bióloga, aquí dijo sin perder la calma. El viento giró más de lo previsto. Huele a vecino inquieto. Amaneció con un velo ámbar. El fuego, contenido en parte por la línea que habían dibujado, había encontrado combustible seco más allá, como si el bosque le hubiese guiñado un ojo por encima del hombro. Equipos de respuesta del condado se desplegaron con un ruido de motores que rompió la cortesía habitual del valle. El cuidador y los voluntarios aseguraron a los residentes irrecuperables. Los que había que evacuar fueron subidos con cuidado y rapidez, un lobo viejo, con artritis, una hembra nacida en cautiverio, que nunca aprendió a desconfiar de la voz humana, un híbrido que el mundo había fabricado deprisa. En las manos, más que prisa, había precisión. En medio del trajín, llegó al santuario un hombre que no esperaban el ranchero del oeste. Traía en el pick-up bidones de agua, una sonrisa torcida y un pudor que no sabía cómo pararse en esos suelos. No vine a agradecer, dijo, antes de que nadie le diera la bienvenida. Vine a ayudar, el fuego no pregunta por partidos. Nadie celebró en voz alta porque los fuegos se vuelven insolentes cuando creen que los subestiman. Pero todos entendieron que esa presencia agrietaba una frontera sin estridencias. Le dieron una manguera, una tarea, un lugar. Lo cumplió con la exactitud de quien se conoce a sí mismo fuera de los discursos. Las llamas no llegaron a comer las cercas del santuario. La línea tirada con manos callosas y la quema preventiva se comportaron como un puente que funciona y nadie aplaude. A 2 kilómetros, la ladera quedó negra. En el borde, milagrosamente intacto, un grupo de sauces protegía la curva del arroyo. La bióloga, con los ojos rojos por el humo, dijo como para sí: a veces la ciencia cansa por el trabajo que exige para lograr un casi. Por la tarde, cuando el viento empezó a perder interés y el humo se volvió cortina tenue, un aullido cruzó por encima de las copas. Uno solo largo limpio. No parecía urgencia, parecía constatación. El cuidador levantó la cabeza. No respondió, no hacía falta. Había otra tarea: contar animales, revisar cercas, limpiar ceniza, darle agua a quienes habían respirado más fuego que aire. Al anochecer, cuando por fin todos se permitieron sentarse en el suelo y dejar que el polvo se les quedara en la piel como una segunda camisa, el ranchero se acercó al cuidador. No vine a agradecer, repitió tercamente, pero voy a decir algo feo. Hoy entendí que el bosque que tú cuidas también cuida mis prados. No sé qué hacer con esa idea todavía. Nadie sabe la primera vez, contestó el cuidador. Luego, el cuerpo lo aprende. No hubo apretón de manos. Hubo un silencio decente que valió por varios. Pasaron los días con una calma que parecía inventada. El frente de fuego se apagó tierra adentro. Llegaron lluvias pequeñas, casi cortesías. El santuario volvió a su música. El sheriff, en una visita sin urgencia, se permitió escribir de rutina en el parte. La bióloga consiguió por fin pasar una mañana entera midiendo sauces sin que nadie la llamara por radio. Alejandro imprimió una foto que, vista de lejos, parecía un cuadro abstracto en tonos de gris, la orilla quemada y a la derecha un lomo de lobo apenas insinuado como un trazo de carbón. La pegaron junto a las otras. En ese clima de respiro, el cuidador se permitió una decisión que venía postergando: aceptar a 2 aprendices fijos para el siguiente invierno. Llevaba años resistiéndose a la idea. Le gustaba el trabajo directo, el cuaderno en su letra, el conteo en su cabeza. Pero la historia del huérfano y todo lo que vino después le había enseñado que los puentes, si no se multiplican, se vuelven cuellos de botella. Llegaron así Lynn, una joven bióloga con manos seguras y un oído afinado para distinguir el crujido de una rama vieja del de una rama fresca, y Daniel, ex bombero forestal que había aprendido a leer el viento como quien lee una carta de un amigo. El santuario, con sus 2 nuevas respiraciones, cambió de tamaño sin cambiar de piel.
Aquí no se viene a enamorarse de ojos amarillos, les dijo el primer día. Aquí se viene a sostener distancias. ¿Y si me enamoro igual?, preguntó Lin con una sonrisa que no pedía permiso para existir. Entonces, escríbelo en un cuaderno, contestó él, pero no lo practiques con las manos. Rieron. Las primeras semanas de los aprendices estuvieron hechas de tareas visibles y de otras invisibles: limpiar bebederos, aprender a reparar cercas con un frío que vuelve torpes los dedos, escuchar mucho, hablar poco, reconocer que la compasión, cuando olvida la disciplina, se vuelve peligrosa. Daniel preguntó por el protocolo de incendios con la curiosidad profesional de quien no se libra de un oficio por cambiar de lugar. Lin tomó nota de la dieta de cada residente con una pulcritud que parecía música de cámara. El cuidador, que había creído que enseñar le robaría tiempo, descubrió que le devolvía otro, el de pensar mientras dos pares de manos hacían bien lo concreto. Ese otoño, el valle les regaló una imagen que el cuidador no se atrevió a atrapar con cámara. Fue al atardecer. Habían subido a la loma norte para revisar anclajes cuando entre los pinos aparecieron tres figuras: una adulta, el hombro con la cicatriz que la distancia no borraba; otra, adulta hembra de pelaje más oscuro; y un juvenil de patas demasiado largas para su torpeza encantadora. Caminaban sin prisa a media ladera, con esa forma de ir de los que no tienen que demostrar nada. El cuidador alzó la mano sin decir palabra. Lin y Daniel se quedaron quietos, aprendiendo que a veces el mejor homenaje a un encuentro es no convertirlo en escena. El juvenil olfateó. El aire dudó, dio 2 pasos hacia la línea donde ellos estaban y se detuvo. La hembra, sin alterar el trote, se adelantó y marcó el suelo con una pausa casi imperceptible, una indicación que decía: hasta aquí. El joven retrocedió medio cuerpo. El adulto de la cicatriz miró de soslayo hacia el borde donde estaban los humanos, no tanto a ellos como al contorno que ocupaban, como si confirmara una coordenada. Siguieron su camino. No hubo aullido. No hubo dramatismo. Solo la belleza rara de lo que sucede sin pedir permiso. «¿Es tu lobo?», susurró Daniel, sabiendo que la pregunta era inadecuada y aún así inevitable. «No es mío», respondió el cuidador sin dureza. «Es el bosque». Lin apretó los labios para guardar la sonrisa en su sitio. Después, ya en la cabaña, escribió en su primer cuaderno del santuario: «Aprender a no apropiarse de lo que se ama es un trabajo que no termina». El invierno trajo otro idioma y otro ritmo, como cada año. Las historias pequeñas siguieron sucediendo. Un puma viejo dejó de aparecer en las trampas de cámara y nadie supo si murió en su dignidad o si eligió otro valle. La hembra, irrecuperable, aprendió a aceptar la jeringa sin pelea, un acto de paz doméstica que a veces vale más que una victoria. Un grupo de estudiantes preguntó con esa mezcla incómoda de ternura y morbo si los lobos pueden ser amigos, y el cuidador respondió con una paciencia que ya era parte de sus huesos: pueden ser lo que son, y eso, si sabemos mirarlo, es suficiente. En una de esas tardes que parecen noche, porque la luz se va temprano, el santuario recibió la visita de la escritora del periódico. Esta vez no traía libreta, sino un libro delgado con tapa azul. «Lo imprimimos con la escuela local», dijo casi tímida. «Texto de alumnos y dibujos. Se llama Puente. Hay un relato sobre ustedes y otro sobre ríos que vuelven a cantar cuando el miedo baja». El cuidador lo hojeó con dedos que de pronto parecieron torpes. Encontró en una página un dibujo infantil: un lobo aullando al borde de un bosque y al otro lado una cabaña con una llama dentro. Entre ambos, un arco sin tablones ni cuerdas. Un puente dibujado con aire. «Tienen mejores ingenieros que los nuestros», bromeó, y se guardó el cuaderno en el estante donde aún olía a humo viejo y a pino nuevo. Las semanas finales del invierno regalaron otra escena breve de esas que valen por más que un capítulo. Había niebla. El cuidador salió temprano a revisar una sección de cerca que, según el viento, había sonado rara. A mitad de camino, escuchó un aullido muy cercano. No levantó la vista de inmediato. Aprendió que, como con el fuego como con el agua, a veces lo más prudente es quedarse quieto. El aullido se repitió esta vez, corto, casi una sílaba. Al otro lado del claro, una figura apareció entre la niebla: el lobo de la cicatriz. Lo miró. El mundo se hizo muy grande y al mismo tiempo muy pequeño. El lobo dejó salir una nota única, una firma,
y se perdió como un fantasma honesto. El cuidador se quedó quieto 2 respiraciones más, luego bajó la vista hasta la cerca y encontró el alambre flojo que había venido a apretar. Sonrió para adentro. A veces la vida se turna con una cortesía hermosa. Yo te muestro, tú haces tu parte. Con la primavera llegó la temporada de visitas escolares y con ellas preguntas que parecían versiones limpias de problemas adultos. Un niño de abrigo amarillo levantó la mano y dijo: si los lobos no son malos, ¿por qué la gente tiene miedo? Porque a veces confundimos lo que no controlamos con lo que nos quiere hacer daño, contestó el cuidador, y porque el miedo es más rápido que el pensamiento. Pero el pensamiento, si tiene paciencia, lo alcanza. ¿Y si el lobo un día se acerca demasiado?, preguntó otra niña arrugando la nariz, como si el concepto tuviera olor. Entonces hacemos ruido, nos agrandamos, mantenemos distancia y le recordamos que somos distintos. Eso también es cuidar. Los niños parecieron satisfechos con una lógica que no prometía un mundo perfecto, sino uno legible. Esa tarde, de regreso a la cabaña, el cuidador encontró a Lynn y a Daniel sentados frente al fuego con los cuadernos abiertos. Habían hecho una lista a lápiz en 2 columnas, como el cuidador acostumbraba cuando el huérfano estaba en su cabaña de cuarentena: lo que crece y lo que decrece. «¿Puedo?», preguntó, señalando el papel. «Lo que crece, sauces, paciencia, puentes, cantos, aprendizajes, manos. Lo que decrece, rumores, rabias, urgencias, distancias sin sentido. No siempre será así», dijo él. «Habrá semanas en que la columna de la izquierda parezca mentira». «Lo sabemos», respondió Daniel. «Igual queremos escribirla». La bióloga llegó esa noche con una bolsa de papel que olía a pan. El sheriff trajo café quemado y un par de chistes malos. Alejandro dejó en la mesa una foto impresa. Sin decir nada, era la orilla del arroyo, después del incendio, con brotes nuevos asomando como puntitos de luz. Nadie dijo esperanza, porque a veces la palabra espanta a lo que nombra. Comieron, rieron, hablaron poco de lobos. La amistad, igual que el bosque, también pide que no se la nombre demasiado. Cuando la casa se quedó en silencio, el cuidador abrió su cuaderno de siempre. Buscó una página nueva. No escribió de golpe. Tardó lo que tardan 2 respiraciones en encontrar la primera frase. Hay historias que se piensan como flechas y otras como círculos. La de un cachorro levantado de la nieve, una lámpara de calor, un primer aullido torpe, una tormenta que abre puertas, una jaula que se abre con manos temblorosas, un valle con resina, un regreso que es una firma, un incendio que no llega a tragarse los sauces, 2 aprendices que aprenden a no poseer un ranchero, que trae agua sin pedir disculpas, una hembra que marca un borde para un juvenil curioso. Todo eso no es una flecha, es un círculo que no cierra. Y eso está bien. Cerró el cuaderno con una paz sin alardes. Apagó la lámpara. Antes de irse a la cama abrió la puerta por costumbre más que por expectativa. El aire estaba frío, limpio, sin humo. Escuchó. No hubo aullidos, tampoco silencio total. Hubo ese rumor mínimo de mundo vivo que no necesita testigos. Se permitió por primera vez en mucho tiempo no pensar en el huérfano convertido en adulto, no esperarlo, no imaginarlo. Lo amó en la forma más exacta que encontró, dejándolo ser ausencia y presencia cuando le diera la gana, dejando que su memoria fuera la memoria del bosque, y no la de un hombre. Cerró. Durmió. En los meses que siguieron el santuario, sumó historias que caben en el margen de una página, un voluntario que aprendió a distinguir una huella fresca por el borde afilado, una escuela que donó guantes, una anciana del pueblo que por primera vez quiso oír una charla completa y al final dijo gracias en voz bajita, como si la palabra le pesara menos de lo que siempre temió. El cuidador envejeció 1 año sin que el cuerpo lo registrara como derrota. A veces se detenía en la valla norte y en un gesto que ya le pertenecía dejaba que el aire le llenara el pecho sin nombre. Una tarde de verano, el cielo con ese azul indecente que parece exagerado, el arroyo Parlanchín se acercó al límite del bosque y encontró tornasolado por la luz un mechón de pelo gris atrapado en una rama baja. No era reliquia, no era tesoro, no era trofeo. Lo libró de la astilla con dedos que no temblaron. Lo sostuvo 1 segundo. Sonrió. Lo dejó ir con la brisa. El mechón se deshizo, dispersándose como una palabra que no pretende quedarse en ninguna boca.
Esa noche antes de cerrar el día, escribió su última entrada larga en el cuaderno, no porque fuese la última de verdad, sino porque a veces uno entiende que lo dicho ya dijo suficiente. Si alguna vez alguien me pregunta, otra vez, si un animal salvaje puede recordar un gesto de ternura, no daré discursos. Diré, escucha. Hay aullidos que no piden cosas, solo afirman lo que ya es. Hay silencios que son formas de respeto. Hay regresos que no traen cuerpos, sino coordenadas. La compasión deja huellas sí, pero no donde esperamos. No en la memoria que pide retorno, sino en la vida que continúa al otro lado del puente. Y el puente, lo he aprendido tarde, no es de tablas ni de cuerdas. Es de distancia bien puesta. Cerró, dejó el cuaderno en su estante. Sopló a la lámpara. Afuera del bosque, siguió con su oficio meticuloso de ser mundo. En algún lugar entre pinos y rocas, una manada avanzó con el trote elástico de quienes pertenecen. Puede que una cicatriz en un hombro brillara un segundo al pasar entre lomas. Puede que un juvenil ya no tanto midiera la brisa y decidiera una curva. Puede que no. No hace falta saberlo. Lo importante, lo que queda, no es la certeza del detalle, sino la certeza más amplia de la convivencia, ese acuerdo sin firma en el que el hombre cuida sin poseer, y el lobo vive sin pedir permiso. Y si alguna noche el aullido cruzara de nuevo el valle y pareciera dirigirse a la cabaña quien esté dentro, el cuidador Lynn Daniel, o alguien que aún no conocemos, sabrá que no es un llamado, sino una confirmación. Levantará la vista. No responderá, agradecerá en silencio y con las manos limpias de urgencia volverá a su trabajo. Ajustar un alambre, cambiar un bebedero, señalar a un niño la forma de una huella, respetar una distancia. Porque de eso se trata. Al final, esta historia de nieve de humo y de canto de aprender a sostener el puente invisible que nos permite compartir la montaña sin arrancarle su voz.